Anfitriona, Bien. moderadora. Buenas tardes, muy buenas tardes con todos ustedes, estimados participantes. Vamos a dar inicio entonces a nuestro evento. Soy Roxana Aguilar y a nombre de la Academia de Cibernética Social Proporcionalista, reciban un saludo de bienvenida todos los que están ahora en la sala Zoom y a quienes nos están ya acompañando en vivo desde Facebook. Siempre nuestro reconocimiento y un cariño especial para el doctor Gregory y para todos los miembros de la academia que se encuentran presentes, también un saludo muy especial. El día 12 de octubre, el doctor Gregory lanzó al mundo el Manifiesto Proporcionalista. Tiene 4 plataformas. Es tan importante esta propuesta global que responde a todos los intentos que se han hecho hasta el momento de resolver los problemas que aquejan a la humanidad. Y ahora que vale la pena y realmente pensamos que ameritaba profundizar en cada plataforma, una por una, y este es el inicio de esta nueva etapa en que esperamos que nos acompañen hasta el final. La primera plataforma va a estar, la profundización de la primera plataforma va a estar a cargo de el doctor Sigifredo Spina y del doctor Sebastián Batista. El doctor Sigifredo Spina, psicólogo, máster en Sociología de la Universidad Nacional y doctorando en Lenguas y Cultura, en Lenguaje y Cultura. Nos acompaña también el doctor Sebastián Batista. Él es doctor en leyes, profesor universitario y miembro de importantes organizaciones en Brasil que se dedican al desarrollo y difusión de las leyes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle el paso primero al doctor Ospina, que nos hablará, nos acompañará y nos ilustrará sobre la información y el dinero para todos. Y luego, a continuación, nos acompañará el doctor Batista, entonces, con justicia para todos. Al final de sus exposiciones, vamos a tener un espacio para responder preguntas. Les voy a pedir a quienes están en la sala Zoom que escriban, por favor, sus preguntas en el chat. A quienes están acompañándonos ya en vivo por el Facebook Live, que escriban también allí en el Facebook sus preguntas. Estas van a ser respondidas en el tiempo que dispongamos para ello. También pueden escribir las preguntas en portugués. Las personas que están aquí nos van a traducir las preguntas para ser respondidas todas ellas. Bien, entonces hasta dentro de un buen rato vamos a pasar, iniciemos este momento tan importante. Doctor Ospina, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querida Roxana, y un abrazo triádico para todas, para todos. Hoy, en este día del cambio climático, día para recordar que Pachamama anda furiosa, anda muy brava con todos los desafueros, con toda la barbaridad que le estamos haciendo y que debe parar, frenar ya. Recordemos que el manifiesto, tal como lo planteaba ahora Roxana, planteado por el doctor Gregory en la sesión pasada, pues parte del reconocimiento de que hay una situación crítica de la convivencia planetaria entre nosotros y entre nosotros con todos los seres vivos del planeta y con todos los recursos del planeta. Esa situación, amerita o requiere una salida, que es la salida del manifiesto, la que se ha planteado. Es una reorganización social con la aplicación universal del proporcionalismo. ¿Sí? Es una forma natural de distribución, de entendimiento y de configuración estética de la vida misma. Pues bien, la plataforma 1 significa reconocer 3 dimensiones centrales de esta crisis planetaria que estamos viviendo y que parece que es terminal. Permítame compartir la pantalla. Está disponible. Está disponible.
¿Se ve ahí? Bien, Bien. se ve muy bien. Ujú. Esas tres dimensiones son las de la información verdadera, grito urgente, la justicia triádica y el dinero para todos. En primer lugar, hay que reconocer, bueno, está transversalizada por el proporcionalismo, como decíamos anteriormente. Ya vamos a explicar un poco más en qué consiste esta secuencia que nos plantea, que atraviesa estos tres dimensiones centrales. Tenemos que decir que todo parte del cerebro, ¿no es cierto? El cerebro es la mayor expresión de la complejidad biológica. Tenemos un acervo común genético compartido entre todos los humanos que nos permite decir que todos somos realmente hermanos. No hay diferencias significativas entre la herencia genética de unos y de otros. No puede haber excusa, no hay excusa de ninguna manera para las discriminaciones, para las diferenciaciones raciales, para ningún tipo de exclusión por esta causa. Es un cerebro que en un primer nivel, todos compartimos entonces, y a partir de ahí, a partir de ese acervo genético común, entra el proceso de la cultura, entra el proceso de la construcción cultural del cerebro humano. Toda expresión científica, toda expresión artística y toda realización humana son productos del cerebro. A partir de ahí ya se establecen diferencias, es decir, el acceso a la cultura entra en un nivel 2 cuando hay un proceso de formación tricerebral, puede avanzar más allá a niveles de asesoría y más arriba los niveles de dirección. Cada vez la pirámide es más escasa hacia arriba. Tenemos involucrados en el proceso cerebral toda la acumulación genética de tres cerebros fundamentales. El cerebro del caimán, el cerebro del lagarto, tenemos el cerebro mamífero compartido con todos los mamíferos y tenemos el neocórtex que nos diferencia de los mamíferos superiores en cuanto a volumen en relación con el cerebro mismo y en relación con el tamaño corporal. Esa diferenciación es clave porque ha hecho precisamente que seamos seres conscientes, seres constructores de cultura. El asunto es que hasta ahora todas las culturas han separado el cerebro, todas han dividido al cerebro, de tal manera que por un lado ha ido la inteligencia, los procesos cognitivos, por otro lado los procesos emocionales, y hay culturas que se basan fundamentalmente en aspectos religiosos, culturales, las teocracias, y culturas como la que estamos viviendo actualmente, que están centradas fundamentalmente en la producción, en el tener, en el hacer, y separan los demás procesos, desintegrando nuestra capacidad humana de utilizar esas tres funciones básicas centrales del cerebro, que son las del cerebro izquierdo, que llamamos del saber, el cerebro derecho, que es el de emocionar, el de fantasear, el de imaginar, el de proyectar, y el cerebro transformador a través de comportamientos de acción sobre el mundo real. Este cerebro tiene tiene la ventaja, es decir, a partir del cerebro se construyen tres grupos que han entrado dominando a través de la historia de la humanidad y que están presentes en toda configuración, en toda organización social humana. Son tres grupos que los llamamos el subgrupo oficial, que es el que tiende a la hegemonía,
el dominante o el regente, si ustedes quieren. Ese grupo es más o menos del 20 al 30% de las personas dentro de un grupo humano. El subgrupo antioficial es minoritario porque obviamente es el que lleva las posibilidades de ser ejecutado, de ser golpeado por el oficial, y la gran mayoría que es el subgrupo oscilante. Entonces tenemos oficiales, antioficiales y oscilantes como constitutivos de esa de cualquier grupo, de cualquier sociedad humana. Esto es muy importante, definir los subgrupos del juego triádico que llamamos juego triádico social. Es, digo, muy importante tenerlos claros porque nos permite saber qué postura tenemos, a qué podemos jugar o cómo pueden jugar con nosotros. Si uno no sabe para qué es bueno, el oficial sabe para qué puede ser bueno y lo va a utilizar, nos va a utilizar. Es así de sencillo. El oscilante va y viene, ¿no es cierto? Y tiende a exponerse cada vez menos. Estos tres subgrupos conforman una perspectiva o unas perspectivas que implican componentes ideológicos, cognitivos, componentes emocionales, de disposición y componentes puramente comportamentales en lo que llamamos las tres culturas. Tres culturas que son posibilidades, deben ser posibilidades de adquisición para todo ser humano. Es decir, todos los seres humanos tenemos derecho al acceso al conocimiento, a la información, a la formación, claro, por niveles dependiendo de las mismas motivaciones que pueda tener individualmente las personas o de las motivaciones de los grupos. Una cultura artística espiritual que es el acceso a la sensibilidad, el acceso a la estética, el acceso a la mística, a la espiritualidad, y una cultura relacionada con la capacitación, con la formación o con el desarrollo de las competencias relacionadas con las posibilidades de hacerse a la vida, a una vida digna, a una vida buena, ¿cierto? Ahora, las relaciones entre estos el acceso a estas tres culturas debe ser proporcional como todos los procesos del cerebro. Es decir, siempre hay una dominancia, siempre hay un cerebro que domina a los otros, pero que no debe eliminarlos. Si pasa de 7 puntos, digamos, en cualquier análisis, sobre todo en el análisis que tenemos en cibernética social, que se llama el instrumento de evaluación triádica cerebral, ¿cierto? Si pasa de 7 puntos, hay desproporcionalidad. Nosotros tenemos que formarnos integralmente como sabios, saber en qué mundo estamos, como poetas, como espiritualistas, como estéticos, como admiradores de la belleza, como personas capaces de celebrar el fenómeno de la vida y como personas útiles al servicio de la adquisición de las condiciones para una vida buena y para una vida digna, sin primar lo uno sobre lo otro. Es decir, no puede ser que una de las funciones cerebrales opaque a la otra, porque entonces estamos entrando allí en los terrenos de las psicopatías, en los terrenos de la esquizofrenia, estamos entrando en los terrenos de la enfermedad mental. Cuando una persona tiene mucho y no sabe en qué mundo vive y no sabe amar, entonces seguramente allí hay una persona con un serio déficit que no entremos a utilizar términos de la psicopatología, pero que están allí como en una expresión deforme, por lo menos en relación con lo que son sus propias posibilidades. Muy bien, la condición entonces para el ingreso a estos bienes, a la información verdadera y la información útil, además,
a la justicia, al derecho, al reconocimiento de los deberes y de los derechos, y claro, a la riqueza, a la capacidad productiva, está mediada entonces por la proporcionalidad, que es el eje central de todo el manifiesto. El manifiesto reconoce que hay la necesidad de aprender de la naturaleza en cuanto a su sabiduría para distribuir, para reconocer, para portarse frente a la vida misma. Significa esto que hay una ley áurea de apropiación de beneficios que se da en todos los fenómenos de la vida. Los fenómenos biológicos tienen en cuenta una organización áurea a través de la media y extrema razón de Phi, de tal manera que todos los elementos en cualquier organización viva tienden a organizarse para que todos tengan la posibilidad de acceso a la luz, a la energía, a las fuentes de nutrición, sin estorbarse, cabiendo todos en la misma expresión estéticamente organizada. Esa ley de la media y extrema razón es una ley antigua, planteada por Pitágoras, se denomina Phi, y es la relación entre el largo y el alto en un rectángulo áureo, es la relación entre las distintas partes en una organización por bloques que tiene a pi, ¿cierto? El 1.618 y hasta el infinito, pero esa organización áurea nos permite mostrar algo bello, muestra el punto de oro, muestra la organización de vida para que la apropiación y la expresión estética estén allí presentes. Entonces el proporcionalismo tiene una propuesta práctica para distribución y para apropiación. Es una propuesta estética por cerebro derecho para la visualización y la contemplación de la belleza, y es una propuesta cognoscitiva en la medida en que da unas lógicas de distribución, unas lógicas de aproximación a los hechos. También hablamos de la proporcionalidad trimodal, la ley de las distribuciones de Karl Gauss. En cualquier conjunto, los elementos tienden a organizarse en una mayoría que implica el 62%, los disponibles. Hay un 15% en un lado, en un extremo de esa distribución trimodal, y 23 en el otro, suman entre los dos 38. Esa relación 62-38 está presente en general en toda la composición de los fenómenos, de las expresiones de la vida y de las expresiones de la no vida también. Es decir, en toda la naturaleza está esta ley. Vamos a verla después en la salida para la riqueza para todos, un poquito de esta última parte, que es la distribución de los recursos entre las personas. Nos detendremos un poco más en eso. Bueno, eso en términos generales. La verdad es que surge la secuencia Fibonacci, ¿cierto? De la ley de media y extrema razón, y la secuencia Fibonacci es esa distribución también gradual de las posibilidades de acceso y distribución de acuerdo a una sumatoria de los dos números anteriores. Miremosla aquí, en la anterior. Entonces, empieza en 1, 1, 1, 2, 1 y 2 da 3, 3 y 5 da 8, 5 y 8, 13, y así sucesivamente, de tal manera que todos tienen acceso, todos tienen presencia, y está planteándose hasta 21. Esta secuencia hasta 21, dejarla aquí, tiene un significado muy importante ya en la propuesta sobre el dinero para todos, sobre la distribución misma de la riqueza. Bueno.
Ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en esta gráfica tenemos el punto de oro, que es 38,62. Hacia arriba hay desproporción cuando el 10% accede al 90% y abajo desproporcionales cuando el 90% tiene el 10%, que es la situación de pobreza crítica en que nos encontramos. De ahí hacia allá hay gradaciones de minivivencia, medio y gran vivencia. De arriba de la maxivivencia está la vivencia aberrante, que ya es la de los super ricos del planeta. Eso es ya lo más aberrado que ha podido producir la organización humana. Muy bien. Entremos a la información verdadera. Es el primer mandato. Ese mandato de la información verdadera es un llamado a defendernos de la manipulación. Vamos a dejar de compartir pantalla por un momento, por favor. Y nos escuchamos. Digo que la información verdadera y útil, porque hay mucha información que no es tan útil. Es un llamado a defendernos de la manipulación y el control mental y a ejercer la debida deliberación ciudadana. Es bueno recordar aquí la tendencia autoritaria, oficialista, a los extremos, con pretensiones hegemónicas propias del autoritarismo. Y eso nos lo recuerdan alguna cita que ya había hecho el doctor Gregory en la presentación del manifiesto, George Orwell, muy bien, con la distopía de 1984. Recordemos la manipulación del lenguaje, la eliminación de las palabras, la adscripción de sentidos únicos para las palabras, el sentido único el que le da el oficial, el que da el autoritarismo. Recordemos a la policía del pensamiento, recordemos los ministerios, el Ministerio de la Verdad, donde había una purga a todo aquel que no considerara verdadero lo que estaban los mandatos del oficial. El Ministerio del Amor, por nombrar otro. Aquí en este caso, en el Ministerio del Amor, lo que había era fundamentalmente la adscripción, la manipulación de cerebro derecho hacia los mandatos del gran hermano, ¿verdad? Entonces, todo lo que fuera voluntad del gran hermano era la verdad y era lo amoroso. Estamos muy cerca de una situación de esta. Incluso había unos rituales que llamaban los rituales de los 2 minutos. En esos rituales las personas debían permanecer en total silencio y hacer un acto de concentración total sobre el amor al gran hermano y el odio profundo a todo lo que no fuera o que no estuviera con la voluntad del gran hermano. Son rituales que aparecen allí en la novela. Entonces, estamos aquí en este campo, en todo lo que llaman los medios de comunicación y fundamentalmente todos los dispositivos, los buscadores y las redes sociales a través de la internet. Una situación única que está fundamentalmente en manos del Silicon Valley, en manos privadas, ¿cierto? Para usufructo del gobierno norteamericano, así el gobierno norteamericano no lo reconozca, pero sirve a los planes del imperio, a los planes norteamericanos, aunque están en manos privadas. Ahí está lo que llamamos las GAFAT, ¿no? O yo diría las GAFATI, porque es Google, es Apple, es Facebook, es Amazon, Twitter y YouTube. ¿Cierto? Serían las GAFATIs. En China se ha salido un poco de eso y trabaja con sus propios buscadores y con sus propias redes. Por ejemplo, Alibaba, que es el equivalente a Amazon,
Baidu, que es el equivalente a Google, y hay otra que no recuerdo, Tencent, creo que es sobre videojuegos. Son organizaciones de multimillonarios en manos privadas, pero que trabajan en perfecta connivencia con el gobierno chino, ¿sí? En eso se diferencia de los dueños de redes en Silicon Valley, que van haciendo también lo que les va dando la gana y se burlan de las leyes antimonopolio, y el mismo Estado puede plantearles algunos pleitos y sin embargo se salen con las suyas, ¿cierto? ¿Dónde está el truco de estas multinacionales de la información? ¿Dónde está el truco? ¿Por qué Google no nos cobra por una búsqueda? ¿Por qué Facebook no nos cobra? Bueno, ahora, no sé, creo que hay ciertos servicios que los están mediando. YouTube no cobra. Ahora te dan la posibilidad de acceder por unos dólares al mes sin propaganda. Pues el truco está en que ellos han cambiado la ecuación tradicional del negocio, en el cual una compañía produce algo y busca clientes para venderle. Ellos no nos cobran. ¿Por qué? Porque nosotros, para ellos, somos la materia prima y somos, además, el producto. Ellos están trabajando con nosotros. Somos la materia prima y el producto. Nos transforman en perfiles y son perfiles cognitivo-ideológicos. Ojo a eso. ¿Qué piensa el que accede a Facebook? ¿Qué piensa el que accede a Twitter? ¿Qué siente? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué compra? ¿Qué es lo que hace? ¿Cierto? ¿Cuál es su red de amigos? ¿Qué broncas tiene? Entonces, esos perfiles los cogen y se los venden a las corporaciones, a los grandes empresarios, y por eso nos invaden permanentemente de propaganda. Esa concepción del negocio es bien peligrosa y bien riesgosa, porque nos pone frente a la pregunta de qué hacer frente a esto. No ser ingenuos. No es que Bill Gates y no es que Mark Zuckerberg sean unos genios que están haciendo enormes cosas por la humanidad. Están haciendo un negocio maldito con nuestro pensamiento, con nuestros sentimientos, con nuestra afectividad, nuestra ideología, con todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, ahí la cosa es qué hacer para defenderse. Y hay seguramente posibilidades desde el acecho. No se trata de salirse, no se trata de aislarse, pero sí se trata de configurar respuestas de bloqueo masivo, por ejemplo, a ciertas campañas de los oficiales o de engaño. De pronto nos toca seguir la recomendación de Prometeo, de que para ganarle a los dioses hay que engañarlos. Tenemos que engañarlos. Miren ustedes lo que hicieron los muchachos al comienzo de la campaña en Estados Unidos del presidente actual. A través de TikTok los muchachos hicieron su juego bien interesante de compra de cupos para la presidencia allá y los engañaron completamente. Es decir, se trata de saber utilizar y saber también qué se deja o cómo se maneja nuestro perfil para no ser víctimas ingenuas frente a estos gigantes voraces de la información. El otro problema es que las redes y la internet no son realmente fuentes de información útil. El gran problema de las redes en este momento es un problema de información inútil. Facebook y Twitter son canecas de basura emocional. Eso esencialmente. Esa expresión ni siquiera es mía. Es parecida a una de Maffesoli, ¿sí? Donde la gente primariamente opina. No hay mayor regulación, no hay mayor argumentación. Ahí se trata simplemente de hacer descargas. Hay una manipulación de las emociones básicas.
hay campañas de odio, campañas de toda índole. Los políticos compran también la información a las redes, compran esa información, compran nuestros perfiles y también andan manipulando, y ejemplos de eso sobran, ¿verdad? Ustedes los tienen al día, tienen muchos de esos ejemplos. Así que aquí hay ya una demanda muy importante para nosotros saber cómo nos defendemos de esta avanzada de las multinacionales de la información. La información útil está encriptada. El acceso, por ejemplo, a información para la investigación, uno no puede acceder sino a través de las universidades, a través de gente que paga, grupos que pagan, instituciones que pagan el acceso a información de punta, de avanzada. Y la información de gran avanzada, ¿sí? La producción, los contenidos necesarios para estar en el tope de la investigación, esos tampoco los publican todos. ¿Por qué? Porque son propiedad de las grandes compañías, por ejemplo. Eso no lo están publicando. Pero digamos que información de avanzada útil hay que pagar para acceder a ella. De lo contrario, estás ahí en el mundo de las opiniones y en el mundo de las cosas soft, light, realmente información no muy útil para todos. El siguiente punto es el de riqueza para todos, y ahí en la riqueza para todos estamos frente al gran problema de la sobrevivencia. Es el problema de la sobrevivencia, y aquí pues es claro el panorama. Digamos que en términos generales el 80% de la población vive con el 10% de los recursos. Pero si ustedes quieren algunos datos concretos, unos datos más específicos, tenemos que decir que según fuentes, según la ONU y sus informes, más de 3.700 millones de habitantes del planeta están viviendo con el equivalente a $5.5 diarios. Y aproximadamente 1.000 millones de personas están en la línea de la pobreza absoluta, es decir, viviendo con $1.90 diarios. El equivalente en cualquier moneda a $1.9 diarios. La ONU misma ha sido miserable poniendo los índices de la pobreza en tan bajos números. Es decir, ¿quién puede vivir, qué familia puede vivir con $1.9 diarios? El acceso a la educación, el acceso al saneamiento básico, el acceso a la alimentación, a la salud, todo eso está negado para cerca de 1.000 millones de personas en el planeta. Son cifras realmente aberrantes. Y el gran problema es que con esta pandemia del virus, el número de pobres tiende a subir en por lo menos 500 millones de personas que van a quedar en situación de pobreza extrema. Mientras que las ganancias de los grandes ricos, de los 600 ricos más aberrados del planeta, más enfermos, están avanzando, están subiendo. En los últimos 15 años, el tributo de los grandes ricos ha bajado del 37% al 23%. Es decir, cada vez se están tributando menos. Y sin embargo, la ONU dice que la pandemia desafortunadamente nos ha parado una curva de descenso de la pobreza a nivel mundial. Eso es absolutamente engañoso. Son estrategias distractoras de lo que realmente está pasando en el planeta. Tenemos un índice que se llama el PSDT, ¿no es cierto?, basado en los 14 subsistemas, a través del cual se establece un ingreso mínimo para una vida digna, una vida bien sucedida. Y el cálculo general es que una familia de 4 miembros no puede vivir con una base de dignidad por debajo de $25, entre 25 y $30 de ingreso diario. Es necesario exigir eso como un derecho, esa redistribución a través de lo que se llama un salario, una renta básica universal. Lo que se está planteando por todos lados. Pero en términos generales, el manifiesto lo que está diciendo es
el techo debe ser un techo de mínimo de entre 3 y 4, que incluye o significa más o menos lo que acabo de decir, 25 o 30 dólares de ingreso para una familia diario, y 21 veces máximo de ingreso por cualquier trabajo, por cualquier esfuerzo humano. 21 veces. Más allá es aberrante, y más allá habría que mirar a ver cómo demonios cualquier riqueza superior está sirviendo, tiene un interés para una colectividad, tiene unos intereses desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista del bien colectivo. Si se está por fuera, si no hay bien colectivo, si se está guardando dinero en los paraísos fiscales, como es lo que está ocurriendo hoy en día, es un comportamiento absolutamente aberrado que tenemos que enfrentar todos mancomunadamente. Esa es la situación realmente. Se ha acentuado el darwinismo social de los estados, y particularmente en esta pandemia. Aquí en el caso nuestro regional, no sé en los otros países, pero en Colombia el Estado lo que ha hecho es fundamentalmente sacar plata para favorecer en primer lugar a los bancos siempre, los banqueros en primer lugar, y los empresarios, mientras que las familiempresas, las pymes, las microempresas andan cerrándose masivamente, condenando a esas personas, a los más pobres, a las condiciones de pobreza absoluta. Es entonces la lucha por la sobrevivencia digna, y la lucha por una información, la lucha para contrarrestar la manipulación a través de la información, son cuestiones de justicia. Y el otro componente de esta primera plataforma es el componente del derecho, el componente de la justicia, el acceso a los bienes, derechos, deberes de las personas. Es justicia distributiva, es justicia reparativa, es justicia de reconocimiento, de eliminación de diferencias, en una perspectiva triádica y proporcionalista. Para hablarnos de eso, hemos invitado entonces a nuestro compañero académico, el doctor Sebastián Batista, que ya nos lo presentó la compañera académica Roxana, ¿cierto? Y le vamos a dar la palabra para que él nos diga en qué se diferencia un veredicto de un jurado tradicional al veredicto de un jurado que tenga una perspectiva triádica proporcionalista. Así que, compañero Sebastián, cedo la palabra porque creo que ya estoy por fuera de límites. Sí. Muchas gracias, profesor maestro Sigifredo, por este tema de la justicia triádica que se propone en el manifiesto. Tenemos mucho a decir, aunque el tiempo no permite todo. Entonces, vamos a anunciar algunos elementos, y en otras oportunidades podremos profundizarlas. Contestando su pregunta, en primer lugar, tenía que decir que es todo diferente de lo que se hace actualmente, porque tenemos una nueva teoría del derecho y una nueva teoría de la justicia. El derecho triádico y la justicia triádica, en la verdad, hace todo distinto. Parte de un presupuesto de la ética proporcional para establecer y rescatar los elementos del derecho. Lo que ocurre es que el derecho que se presenta vigente actualmente no es el derecho, sino parte del derecho. Por ejemplo, la norma, la ley que se usa, el juez usa para traer beneficio a los suyos, a su grupo social, a su clase,
a los que le interesan. Y normalmente el juez es egreso de un grupo social tal que es normal que defienda sus intereses. Entonces, el derecho que planteamos en el manifiesto de la proporcionalidad es completamente distinto de lo que se practica actualmente. Tenemos una ciencia del derecho, una teoría del derecho y de la justicia que pone a claro todos los elementos del derecho, que no suele presentar en las escuelas del derecho, en las facultades del derecho. Por ejemplo, un estudiante del derecho estudia la ley, la norma, o algunas teorías que interpretan estas normas que se ponen por el Parlamento, que por su lado también representa un grupo oficial, como usted ha dicho muy bien. El subgrupo oficial tiene sus trampas para hacer las leyes y luego para aplicarlas, para decidir las situaciones prácticas, las situaciones de la vida. Entonces, esta teoría del derecho y de la justicia que presentamos a partir de los presupuestos del profesor Gregory y luego compartido con todos de la academia y de todos los movimientos de la cibernética social. Entonces, planteamos un derecho y una justicia explícita que esté presente en todos sus elementos, que regla la vida individual, la vida grupal, la vida de la comunidad, de la sociedad y del planeta, todo simultáneamente, incluyendo todos los subgrupos de la sociedad que usted ha hablado hace poco. El subgrupo oficial que tiene el manejo de toda la norma, de toda la justicia, de toda la economía, de toda la política. Es solo una parte que participa de la justicia y del derecho triádico. Incluimos en el derecho triádico, en la teoría del derecho y de la justicia triádica, los dos otros subgrupos. El subgrupo antioficial, el que contesta, el que propone alternativas, que no está satisfecho con lo que el oficial lleva, los que no están satisfechos con esta situación del 1% que domina todo el patrimonio, todas las finanzas, toda la economía, y el otro subgrupo de 99% que tiene 1% de los satisfactores de la vida, que no les permite una vida mínimamente digna. Entonces, la inclusión de estos subgrupos en una teoría del derecho es fundamental, y es de esto que estamos trabajando. Por ejemplo, el derecho que se hace desde los pequeños grupos, las comunidades, desde los intereses profesionales, los sistemas de organización de la sociedad, los 14 subsistemas que tenemos. Entonces, la justicia se organiza a partir de esta realidad y va hasta lo más complejo de la sociedad, hasta un gobierno de todo el planeta, porque el interés es de todos, y si hay unos con una maxivivencia, superan el límite de la maxivivencia, habrá certamente una carencia para algunos
que no participan de este producto. Entonces, hablamos del derecho en este sentido, que la ley es parte del todo, la teoría jurídica es algo que debe ser decidido por todos, desde su elaboración, a partir de una democracia directa, para la creación de un marco de acción en la sociedad y luego la aplicación por un comité arbitral se hace a partir de este marco que toda la sociedad, con los 3 subgrupos representantes, crían esta ley. Y además, una ley con un fundamento, com um contenido de la ética proporcional triádica. Triádica porque inclui todos os subgrupos, proporcional porque tem límites abaixo e arriba. Então, o direito tem estes fundamentos particulares. E a prática do direito, a pragmática do direito, ocurre en estos marcos de una ley, una lógica puesta como referencia, un entendimiento de la sociedad, no es la convicción del juez que vale, es la convicción de un colectivo. El juez es un representante del colectivo que va a hacer un fallo em benefício de todos de la sociedade, segundo o entendimento desta maioria de participantes de los diferentes grupos. Então, temos uma justiça triádica porque inclui os 3 subgrupos, trabalha com uma dimensão lógico-formal que é exposta como ponto de partida, trabalha com uma interpretação, com uma consciência, com uma ética proporcional e, ao final, uma prática que leva em consideração estes elementos. Então, esta é a justiça triádica que proponemos, este é o direito triádico proporcional que proponemos para que se evitem estas desproporcionalidades que você havia dito há pouco, para que os benefícios da produção, para que os benefícios de las finanças, o benefício da informação, o benefício da política, de todos os sistemas sejam distribuídos proporcionalmente conforme esta linha que você ha apresentado. Então, a grosso modo, esta é a justiça e é o direito que proponemos para esta nova sociedade que o manifiesto tanto deseja. Com isto, e listo para algumas perguntas que seguramente se harão, devuelvo a palavra. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Sí. Creo que seguramente quedan algunas preguntas, ¿no? En un caso específico, hay una ley que condena el robo, condena las gallinas, el robo de gallinas, y entonces, ¿cómo se aplicaría la ley cuando es un pobre que está muriendo de hambre y roba la gallina? ¿Se le aplican los años de cárcel contemplados en el código? Cosas como esa me imagino que nos van a preguntar. Sí, perfecto. Exatamente. Então, se está abaixo do piso, do mínimo de sua supervivência,
hay seguramente la posibilidad que no exista ninguna pena para esto, porque trabajamos con el principio de la proporcionalidad, de la necesidad. Si uno roba la gallina para esta finalidad en circunstancia de hambre, seguramente que há la liberación en este caso. Ojalá. Damos la palabra entonces a nuestra querida Muchas Roxana, gracias. por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ospina, doctor Sebastián Batista. Omití al inicio comentar para todos que el doctor Sigifredo Ospina es nuestro director académico en la ACCP, Academia de Cibernética Social Proporcionalista. Y Sebastián Batista es un miembro directo que acompaña hace mucho el camino de búsqueda y construcción de la proporcionalidad. Muchas gracias por sus palabras, por todo lo que han vertido en este momento. Y efectivamente hay algunas preguntas, hay varias, así que comencemos de una vez. Pregunta para el doctor Ospina. ¿Cómo se ha manipulado la información en el contexto de la pandemia? ¿Qué intereses se han movido en el grupo oficial y qué lecciones nos deja? Es una pregunta compleja, 3 en 1. Que sea... Sí, sí, sí. Bueno, yo había planteado que todos los datos nos muestran que el darwinismo social, es decir, la onda de que el que merece vivir es el más capaz, de que sobrevive el mejor, es lo que ha estado oculto, disfrazado en las políticas que nuestros dirigentes han tomado frente a esta pandemia. Es decir, hay casos de supuesta ayuda y favorecimiento a los sectores más vulnerados y vulnerables, a los sectores más pobres, con unos subsidios de mentira, unos subsidios que irritan incluso a la conciencia más mala que pueda haber. Subsidios que no alcanzan a ser ni de $15 al mes en el caso de Colombia. Eso son cachetadas, son bofetadas encima de la miseria previa a la pandemia, pero que disfrazan ayudas exageradamente altas para los bancos. A los primeros que se ha pensado en ayudar es a los bancos, supuestamente para que faciliten créditos a la pequeña empresa, a los empresarios, pero los bancos no cambian, los bancos siguen en sus mismas exigencias. Al que tiene plata se le presta plata y al que no tiene plata, pues no se le presta plata. Ese es el asunto. Incluso aquí, en el caso de Colombia, un caso aberrante, sin pedírselo, sin solicitarlo, Avianca, supuestamente compañía colombiana de aviación, que de colombiana no tiene nada absolutamente, está en manos de un brasileño que está subyúdice, el señor Efromovich. Aquí le regalaron de una vez se le plantearon $390 millones para ayudarles a salir de la situación, ¿verdad? Y eso del fondo común para atender la situación de pandemia. Mientras que están cerrándose todos los pequeños negocios, las pequeñas empresas, y cada vez más pobres por las calles. Entonces, los gobiernos han utilizado la pandemia para seguir favoreciendo, para seguir manteniendo ese darwinismo social de supuestamente el más capaz, y los más pobres, pues verá que entre Dios y decida qué hace con ellos. Más o menos esa es la perspectiva, así lo vemos. Okay. Muy bien, muchas gracias. Y esto obviamente se ha visto reflejado en la información, ¿no? La información para quienes tienen los beneficios, básicamente, ¿no? Y darle pues a la población lo que queremos que escuche, ¿no? Lo que quieren que escuche. Muchas gracias. La siguiente pregunta vamos a hacérsela al doctor Sebastián. ¿Qué es democracia directa y cómo se implementa? ¿Hay alguna experiencia en el mundo? Sí.
experiências antiguas e em comunidades, há pequenas experiências em comunidades que se exercem a partir da democracia. Temos em la história, por exemplo, a democracia griega, em outras circunstâncias, pero lo importante dizer é que em outros momentos não existiam os meios de comunicação que existem agora. Então, temos uma possibilidade de mandar a casa os parlamentários que gastam demasiado e fazem muito pouco, e lo fazem em seus benefícios, e não de toda a sociedade. São representantes, há que decirlo, eles trabalham, são trabalhadores de los que efetivamente são os oficiais. Os dueños del 1% não são os políticos. Estes são intermediários do negócio, pero cobram sueldos muito significativos para fazer este trabalho, para vender, por exemplo, nossas riquezas de países de América Latina para os impérios. Os políticos fazem isto. Então, são dispensáveis por dois motivos. Não os necessitamos para fazer as leis. Segundo, porque quando fazem, las fazem para roubar-nos. Essa é uma questão muito importante. Então, a experiência de democracia direta é muito bem-vinda porque em pequenas comunidades, incluso a experiência de Grécia era a época muito uma comunidade pequena também, pero hoje temos recursos tecnológicos muito como este que usamos agora, que permitem a democracia muito bem, sem a necessidade de los intermediários, de los que nos roubam para vender al império. Este é o tema central. Temos que quitarlos de nossos caminhos. Okay. Muchas gracias, doctor Sebastián. Una pregunta para el doctor Sigifredo. ¿Cómo entender la propuesta de dinero para todos? ¿Quiere decir que todos ganarían igual, al estilo socialista? Aclare, por favor, los criterios. Bueno, mira, una palabrita antes de responder esa pregunta que me parece muy interesante. Y es que en lo de democracia directa es la base misma de la construcción de la nueva forma de organización social planetaria en la UPLAT. Y eso seguramente que le vamos a dar buena salida con el doctor Gregory con la plataforma 4. Así que esa perspectiva de democracia directa está ahí y es un instrumento a utilizar. En cuanto a la pregunta sobre dinero para todos, no, de ninguna manera no es dinero para todos. Digo, sí, es dinero para todos, pero no en la misma cantidad. Se supone que no gana lo mismo una persona que apenas ha dedicado un semestre para habilitarse para hacer algo, que una persona que ha dedicado 14, 20 años de estudio, que ha quemado sus pestañas formándose en una profesión que implica mucha profundización. Ahí hay un mayor esfuerzo y hay una mayor responsabilidad, etcétera, y se debe corresponder proporcionalmente con ese esfuerzo en cuanto al ingreso. Dinero para todos significa que todos tengamos un techo mínimo, un piso mínimo de ingreso, de renta básica, de salario básico mínimo para asegurar una vida digna, una vida buena. Significa que toda persona tiene derecho, todos tenemos derecho a saneamiento básico, acceso al agua, acceso a la educación, que querramos, que podamos sostener, que podamos llevar a cabo o que querramos llevar a cabo. También es cuestión de voluntad. Y que toda persona
por serlo, por ser un ser humano, debe ser reconocido como tal y debe ser respetado en su calidad humana y debe tener acceso a la salud y debe tener acceso a una alimentación adecuada para estar sano. Eso es ese piso. Y arriba, dinero para todos significa que el que más tenga tiene 21 veces lo que tiene el que menos tiene. Y de ahí están las gradaciones. Por eso el proporcionalismo es sabio en eso. Reconoce que hay diferencias, no todos somos iguales, no podemos ser iguales. La historia humana está llena, sobre todo la historia social reciente de la humanidad. Recuerden ustedes todos los chinos vestidos de la misma manera y comiendo las mismas cosas. Eso acaba con cualquier iniciativa, acaba con toda inventiva personal, acaba con la imaginación. Masificar de esa manera ya no. La historia nos muestra que eso no sirve, que no somos iguales, somos diferentes. La composición de los pétalos, la disposición de los pétalos en la flor, las ramas en el árbol, están gradadas, hay gradaciones. La naturaleza es jerárquica, no se puede desconocer eso, pero hay que garantizar la dignidad para todos. Es eso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Está respondidas las preguntas muy bien, con claridad, y creo que las personas se están entusiasmando en hacer cada vez más preguntas, entonces avancemos con ello, porque está muy interesante. Doctor Sebastián, ¿cómo se distribuye proporcionalmente la justicia? Si se habla de 3 subgrupos ante la justicia, ¿quiénes tienen más responsabilidad? Por la teoría de la proporcionalidad, la responsabilidad también es proporcional. Las violencias, los beneficios, las penas, todo es proporcional. Pero antes de esto, quiero decir, para aclarar que el socialismo, aunque tenga muchas propuestas, muchas teorías, yo quiero decir que el socialismo no tiene una teoría jurídica, no tiene una teoría del derecho, no tiene una teoría de la justicia que funcione. Por esto nos pusimos a trabajar a hacer la teoría del derecho triádico proporcional, porque hasta entonces había una teoría monádica, una teoría de los subgrupos oficiales para distribuir los beneficios para los suyos, para los de arriba, y las penas, y distribuir los castigos para los de abajo. Entonces, este es el problema. La distribución proporcional de los beneficios y también de los castigos. Los que tienen más autoridad, que tienen más responsabilidad en una estructura social, son más responsables. Deben tener, por ejemplo, si hacen algo errado, deben tener una pena más fuerte para compensar. Los de la gallina, por ejemplo, uno que tiene hambre y roba una gallina, tiene una pena. Si es alguien que es responsable de toda una estructura de producción de carnes y etc., este lleva una pena mucho más fuerte, más extensa, en razón de algún error en la vida. Entonces, la proporcionalidad se distribuye de los dos lados, de los beneficios y también de las puniciones que todos en las actividades de la vida, de un modo general, practican. Esto es. Muchísimas gracias. Y siguen llegándonos las preguntas. Vamos a quedarnos un ratito más con el doctor Sebastián. Nos preguntan, ¿sí? Nos preguntan
¿Cómo podría ser organizado el sistema judicial desde el proporcionalismo? Y creo que podríamos añadir aquí como algo más específico, la pregunta que también viene: ¿cuál es la diferencia entre un tribunal judicial tradicional y el propuesto por el manifiesto proporcionalista? Así. La justicia se practica por un colegiado, un juez colectivo que representa los tres subgrupos, que no son jueces por la vida. Los políticos son electos y tiene periódicamente la renovación de su cargo y por ahí va. El juez normalmente en nuestras sociedades tiene un cargo por la vida y normalmente un buen sueldo, y se protegen, y muchas veces hay corrupción y todo más. Entonces, pensamos en una sociedad donde la función judicial no sea algo de por vida, mas algo temporário para que uno represente un grupo de la sociedad, de los oficiales, antioficiales o oscilantes. El juez necesita una composición sociológica y además en la aplicación de la ley. Hay una ley que en un momento se elaboró por toda la sociedad. Hay un consenso, hay una cultura, hay una ética proporcional que está inserida en esta ley. Entonces, el juez no tiene la libertad de poner en los juzgados su convicción personal, su convicción de grupo, su convicción de poder. Es un representante de una ética proporcional en la resolución de los problemas que les son sometidos. Esta es una situación muy particular. El juez no es alguien que tiene la autoridad de la vida, de la libertad de los demás y gana bien y luego no tiene responsabilidades. No, es algo temporal y además de esto es una función pública, renovable, no una función permanente para los que ejercen la función judicial. Muchísimas gracias. Creo que con esta siguiente pregunta podríamos cerrar esta etapa. Doctor Sigifredo, ¿cómo se organizaría una experiencia piloto de una comunidad triádica proporcionalista? ¿Escuchó? ¿Cómo se organizaría? ¿Cómo se organizaría una experiencia piloto de una comunidad triádica proporcionalista? Oh, y eso es, ahí es el sumum de toda la teoría de cibernética social. Yo pienso que de cualquier manera hay que esperar a la plataforma 3 para mirar todos los subsistemas, porque la organización social tiene 14 subsistemas, donde cada cual asume sus papeles. Hay unos representantes que se nombran allí para esa comunidad, pero digamos que tienen que estar representados todos los subsistemas. Tiene que haber responsables del asunto de la familia, los asuntos de familia, de parentesco, tiene que haber responsables de la salud, de la producción, todo esto tiene que organizarse allí. Pero fundamentalmente hay que una organización proporcionalista tiene que trabajar mucho el asunto de la educación, coger como eje la educación. Saber que tenemos que formarnos integralmente, que no podemos seguir produciendo monstruos, que no podemos seguir generando únicamente personas que piensen en tener y acumular, o solamente soñadores que anden en las nubes montándose en el cachito de la luna, o gente que sabe muchísimas cosas y no sabe ni tender una cama.
Entonces hay que educar los cerebros que educan o que forman, que mecen las cunas. Tenemos que entrar ahí y de charlarnos todos, de que necesitamos aprender a amar, aprender a pensar y saber dónde estamos y aprender a hacer cosas. Es todo un ejercicio formativo y después, claro, si fuéramos a formar la comunidad, tendríamos que estar presentes en esa asignación de roles para cumplir con las funciones básicas necesarias a una visión de solidaria, de compartir mutuamente todos en esa comunidad lo que son las necesidades requeridas en cada uno de los subsistemas sociales o en cada uno de los cerebros, para hacerlo más simple, ¿sí? Es por ahí, pero es bien, sería muy interesante poder armar una comunidad piloto. ¿Qué tal si nos proponemos a hacer eso, ¿no? Compramos unos terrenos y empezamos a montar una comunidad piloto y allá con todos estos instrumentales para generar un mundo nuevo, así sea en pequeñito, ¿sí? Seguramente que sí. Es ahí a donde vamos a ir llegando, ¿no? Para poder poner en práctica. Claro. Bien, ha sido realmente bastante rico todo lo que se ha vertido, lo comentado, las preguntas. Solamente tomando la última frase, quiero llegar a la primera con la que se empezó, para que a partir de ahí organicemos tanta información que hemos tenido en tan poco tiempo. El cerebro es la mayor expresión de la complejidad biológica y su proyección nos permite explicar el comportamiento de los grupos y de las culturas y poderes que gobiernan el mundo. Nuestro punto de partida. A partir de ahí organicemos todo lo que hemos escuchado el día de hoy